Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje que corresponden a este aprendizaje a distancia, aprendiendo en casa. Siempre recordándote que debemos ser responsables y puntuales en cada una de nuestras actividades, tanto en el lado académico como en el lado de nuestra vida personal. La responsabilidad nos ayudará siempre a mejorar y con la puntualidad y la disciplina lograremos llegar y cumplir nuestros objetivos. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando en esta sesión de aprendizaje temas de suma importancia que siempre nos ayudarán a mejorar en el aspecto personal y en el aspecto comunicacional. Siempre es importante aumentar el léxico de nuestro vocabulario. Es importante seguir conociendo nuevos términos y palabras y seguir aprendiendo el significado de estas. Bien, el castellano es un vocabulario, es un idioma, es un código muy inmenso, abierto a la incorporación de nuevos términos y nuevos significados. Es por eso que el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la sinonimia. Bien, vamos a trabajar lo que es la sinonimia. Vamos a ver, es como lo estamos colocando aquí, la sinonimia en el lado de en nuestro aprendizaje del área de comunicación y la sinonimia en el lado de aprendizaje del área de razonamiento verbal, ya que nuestros libros que nos acompañan para reforzar nuestro aprendizaje tienen este tema. Ambos vamos a partir de esta sesión de aprendizaje para poder trabajar ambos libros, ambos materiales que son muy importantes, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a apoyar con esta sesión de aprendizajes para conocer más acerca de la sinonimia. Tú ya conoces a la sinonimia, ya has trabajado. Siempre nos han repetido desde la primaria que las palabras tienen significados y muchas veces una misma palabra tiene varios significados. O también una palabra que tiene varios significados, al mismo tiempo esta palabra puede tener con otros términos un significado parecido. Por eso decimos que es la sinonimia, con varios significantes o términos que se van a asemejar o comparar al significado base que nos interesa buscar o reemplazar. Muy bien. Entonces, la sinonimia va a ser vamos a decir así, un campo, va a ser una no área, una relación semántica, una subrelación semántica. La sinonimia se encuentra dentro del estudio de los significados, que es la semántica, una rama de la lingüística muy importante. Entonces, la sinonimia está dentro de la semántica con muchas otras relaciones semánticas como es la antonimia, la paronimia, la hiponimia, la holonimia, la polisemia, la homografía, la homofonía, etcétera. Tiene este mismo valor de ser una relación semántica. Esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque conlleva bastante análisis y diferenciación de tanto palabras como significados contextuales. Encontramos en nuestro idioma castellano o español un inventario muy abierto de sinónimos que debemos aprender, palabras que significan o asemejan un parecido significado o casi igual significado que debemos aprender. Entonces, esa es la tarea del día de hoy, conocer más a la sinonimia, los tipos de sinonimia y de qué nos serve nuestro vocabulario. Bien, el propósito entonces será diferenciar la sinonimia absoluta y la sinonimia relativa, que son prácticamente los dos tipos de sinonimia muy importantes para poder saber en qué momento utilizar una palabra a diferencia de otra que pueden significar algo similar o parecido. El título que colocaremos en nuestro cuaderno para realizar nuestro resumen será la sinonimia.
Esto es muy importante porque no estamos trabajando ni siendo responsables en estos organizadores gráficos y siempre nos va a ayudar a reforzar lo aprendido, a poder estudiar y recordar lo que se ha visto en el video, además que nos servirá de apoyo para cualquier examen que tengamos durante nuestro año de aprendizaje. Muy bien, veamos entonces qué es la sinonimia. ¿Sí? La sinonimia vamos a decir que es una relación semántica. Esta relación semántica de suma importancia proviene del griego, proviene de dos voces griegas, sin, que es con, y onoma o onomos, que significa nombre. Entonces, con nombre o con muchos nombres que significan algo similar o parecido. Por ejemplo, acá tenemos una palabra que es pequeña y podemos ver su sinónimo que es chiquita. Entonces, te das cuenta, son diferentes palabras, diferentes nombres, diferentes términos, pero que similan un significado parecido o hasta incluso en algunos casos igual, ¿sí? Entonces, pequeña y chiquita, yo puedo decir en un campo contextual u oracional, que es lo que nos compete casi siempre en nuestra comunicación diaria, yo tengo una amiga muy pequeña, que quiere decir en su significado baja de estatura. Y también puedo decir, reemplazándolo, yo tengo una amiga muy chiquita, que también me da la idea de que es de baja estatura, ¿sí? Entonces, pero esta, si yo la cambio de contexto, pueden cambiar su significado. Ahí es donde entenderemos cuándo será absoluta y cuándo será relativa. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo una amiga yo tengo una amiga pequeña de ideas. Yo tengo una amiga que tiene ideas muy pequeñas. Listo. Yo tengo una amiga que tiene ideas muy pequeñas. Quiere decir que sus ideas no son sustentables, sus ideas son quizás muy vanas, sus ideas son muy subjetivas, sus ideas no tienen toda de repente el comportamiento o el nivel que debería de tener esta amiga. Sus ideas son muy primarias, muy rústicas, etcétera. Entonces yo cambio y utilizo la palabra chiquita. A ver, vamos a ver si significa lo mismo. A ver, yo tengo una amiga que tiene ideas muy chiquitas. O sea, sus ideas también son pequeñas, sus ideas son, o sea, quiere decir que sus ideas no son muy complejas, sus ideas son muy básicas, entonces veo que significan lo mismo aunque cambie de contexto. Y así puedo ir analizando. Veamos ahora, dice que los sinónimos es un fenómeno semántico, como ya lo hemos ido viendo, que se produce cuando diferentes significantes o palabras, que es lo mismo que significantes, están en un mismo campo semántico, tienen una misma relación de significado. Dice pertenecen a la misma categoría gramatical, ya sean verbos, sustantivos o adjetivos, y presentan significados iguales o parecidos, significados iguales, absolutos o parecidos parciales en la sinonimia. Bien, también nos dice que se dice que dos palabras son sinónimas cuando su significado es similar o ambas palabras son intercambiables en un contexto concreto. Para que exista una correcta relación de sinonimia, ambas palabras deben tener la misma categoría gramatical. La sinonimia total no existe, solo se da en algunos términos científicos. Las palabras que son sinónimas lo son parcialmente, es decir, son intercambiables en algunos contextos, pero no en otros. Muy bien, entonces veamos ahora los tipos de sinonimias. Existen dos tipos, la sinonimia directa o absoluta y la sinonimia indirecta relativa o parcial. También la sinonimia total o la sinonimia parcial. ¿Sí? Veamos ahora la sinonimia absoluta o sinonimia total o directa. ¿Qué nos dice? Una palabra es sinónima absoluta, total o directa cuando a los significantes, o sea, las palabras independientes, se les asocia por presentar un significado de equivalencia exacta. Quiere decir
que cuando una palabra es sinónimo de otra palabra y yo lo cambio de contexto, su significado no va a cambiar, va a seguir significando lo mismo. Pero si en caso cambiara, ya no sería total y absoluta, sino sería parcial porque ha cambiado. Veamos, si yo le pongo en un contexto, ayer entró un ratero a mi casa. Y luego digo, ayer entró un ladrón a mi casa. El emisor que me está dando esta información está siendo claro en cualquiera de los dos contextos oracionales y el receptor que va a recibir la información le va a entender, ya sea la primera cuando diga ayer entró un ratero a mi casa o cuando diga la segunda que ayer entró un ladrón a mi casa. ¿Por qué? Porque ambas significan lo mismo. Entonces yo utilizo cualquiera de los dos términos para decir esa información, no va a variar el significado, va a significar lo mismo. Entonces, esta es una sinonimia total, absoluta o directa. Veamos ahora una sinonimia relativa, parcial o indirecta. Dice, es una condición semántica, se da en el contexto. Significantes diferentes, palabras diferentes, pertenecen a significados que no tienen igual significado, sino que son relativos, que varían según el contexto, que parecen en un contexto ser lo mismo, pero cuando yo lo cambio y utilizo estas palabras en otro contexto, estas van a variar, estas van a cambiar. Entonces, el receptor va a entender en un contexto el significado que quiere dar el emisor, pero en el otro contexto simplemente va a entender otra cosa, porque no significa totalmente lo mismo, como en la otra sinonimia. Bien, vamos que acá tenemos ejemplos. Vociferar y gritar. Si yo lo utilizo en un contexto, sí va a significar lo mismo, pero si lo voy a cambiar y voy a utilizarlo en otro contexto, ya no va a significar lo mismo. Mira, si yo digo, a ver, ayer entraron a robar en mi casa y grité para que me ayudaran o me auxiliaran, ¿no es cierto? Y grité, listo. Entonces dice que ha hecho la acción de gritar para que todos le ayudaran. Y luego dice, ayer entraron a robar a mi casa y vociferé para que me ayudaran. Vociferar no es gritar, vociferar vamos a decir, es enunciar algún tipo de elemento, vociferar es hablar con una voz un poco más elevada de lo normal, pero no es gritar. Es, por ejemplo, yo digo, auxilio, auxilio, me están robando. Estoy gritando y me escucha todo mi barrio, pero el vociferar es decir, por ejemplo, en este caso yo diría en vociferar, creo que sí, me están escuchando, me están robando, creo que me van a robar, ¿me escuchan? ¿Me entienden? Entonces, eso es vociferar, tratar de levantar un poco la voz o elevar un poco la voz para que otros entiendan. Pero si yo grito, es para que me den, para de repente despertar alarma frente a algo o que me oigan otros, pero de una forma un poco más desesperada. Entonces, ligeramente ha cambiado su significado, porque yo vocifero en una exposición, pero yo no grito en una exposición. Me dicen, señorita o señor, levante la voz, vocifere un poco más. O sea, voy a levantar el tono de mi voz, voy a levantar esa voz para que me escuchen. Pero no me dicen, señor, en su exposición grite. No. Entonces se dan cuenta que tiene un significado parcialmente diferente, por eso son parciales. Bien, veamos, dice la precisión semántica. Dice, la condición básica que se debe tener en cuenta a este fenómeno semántico se llama sinonimia. Y la sinonimia consiste en conocer el significado cabal de las palabras. En consecuencia, su utilización correcta en el contexto. Lo que me interesa es el contexto en el cual yo lo utilizo. Pareciera, miren, nos vamos a fijar la palabra quebrar y la palabra fracturar, o que quebró y fracturó. Estos dos podrían significar y ser absolutas, parecer ser absolutas en un contexto, pero si yo lo cambio de contexto, estas van a cambiar su significado. Yo generalmente jugando puedo caerme, ¿ya? Y me fracturó mi muñeca, mi brazo. Tengo que ir al hospital. Quiere decir que me ha roto el brazo, me he dañado el brazo. Luego también le puedo decir, digamos, mamá, mamá, ayúdame, me he fracturado mi brazo.
me entiende y me va a llevar al hospital a que me curen. Y luego yo le digo, en vez de esto, le utilizo otra palabra. Mamá, mamá, ayúdame, me he quebrado mi brazo. Ah, muy bien, también puede entenderme y me puede llevar al hospital. Puede ser que sí, pero ahora yo cambio el contexto. Lo voy a cambiar. A ver, ahora estoy jugando fútbol y eh, la pelota ha roto la ventana de mi vecino. Y yo le digo, mamá, mamá, ayúdame. He roto la ventana del vecino. Mamá, mamá, ayúdame. He quebrado la ventana del vecino. Quebrar igual a romper. Pero yo no puedo decir, mamá, mamá, ayúdame. He fracturado la ventana del vecino. Porque el término fracturar corresponde totalmente a un significado de lesionar o dañar una parte de mi cuerpo. Entonces ya no puedo utilizar en el segundo contexto el término fracturar. Entonces en el segundo contexto está prácticamente estos términos que parecían al inicio ser igual, significar lo mismo. En el segundo contexto me doy cuenta que no significan lo mismo, tienen un significado parcial, un significado justamente un significado, vamos a decirlo así, relativo, no es total ni absoluto. Esperemos que de esta forma podamos entender, siempre probando en, muy bien, en el aspecto de las oraciones. Veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos de sinónimos directos o absolutos. Obeso y gordo. Estos serán sinónimos absolutos porque aunque los cambie de contexto, significarán que la masa corporal es en aumento más de lo normal. Mi tío está obeso, mi tío está gordo. No cambia el significado. Si yo le digo, mamá, mamá, mi tío es una persona muy obesa. Mamá, mamá, mi tío es una persona muy gorda, que tiene una masa corporal un poco más elevada de lo normal. Claro que si ya le doy una intensidad, varía un poquito. Podría ser obeso excesivamente y gordo un poquito menos de excesivo. Pero esta gradualidad tendríamos que distinguirla analizando igualmente en un contexto. Ahora veamos los ejemplos de los relativos o parciales, que son paz y calma. A ver, si yo digo la paz, que me representa la paloma, y la calma, si yo pongo un ejemplo de que me he peleado con mi mamá, ¿no? Me he peleado con mi mamá y todo en mi casa era a ver, todo en mi casa era griterío, todo en mi casa era un caos. Pero después vino la paz en la pelea después. Yo puedo utilizar, ay, por fin todo es paz en esta casa. Y nuevamente, por fin, ay, por fin todo es calma en esta casa. Bien, tienen un significado muy parecido. Puedo utilizarlo en ese contexto cualquiera de las dos palabras, pero ¿cómo sé que es relativo o absoluto? Parece ser absoluto, pero ahora lo voy a cambiar de contexto. Si siguen significando lo mismo, son absolutos. Si significan otra cosa, ya son relativos. A ver, ahora le digo, Perú y Brasil estaban en guerra, pero firmaron una alianza de paz, ¿no? Una firma de paz. Perú y Brasil estaban en guerra, pero firmaron una alianza de calma, una firma de calma. Ya no significa lo mismo. Entonces ha cambiado su significado. Por ejemplo, acá tenemos, buscaba la paz en su vida, ya normal. Ambos países firmaron la paz, ambos países firmaron la paz, ambos países firmaron la calma. Ya ves, ya no significa lo mismo. Muy bien. A ver, igual acá, la niña hace su oración a Dios, el término oración, o sea que está rezando a Dios. Y los niños escriben dos oraciones en su cuaderno, ya no están rezando, están escribiendo. Entonces tendría que ver justamente estos campos oracionales. Veamos algunos ejemplos de sinónimos absolutos y sinónimos relativos. Bien, yo digo casa, vivienda. Me trasladé de casa, me trasladé de vivienda. Significa lo mismo en las dos oraciones. A ver, ahora puedo poner feliz, blanco y claro, blanco y claro. Mi amigo es muy blanco, mi amigo es muy claro. Ahora yo pongo, mi amigo es, vamos a decir, a ver, tiene la mente clara. Mi amigo tiene la mente en blanco. ¿Te das cuenta? Ya cambió su significado.
Risa, rica y deliciosa. A ver, rica y deliciosa. A ver, si yo dijera en relativo, rica y deliciosa. El pastel está muy rico. El pastel está muy delicioso. Ya, hasta ahí, normal. Ahora lo cambio. A ver, em, la zanahoria es rica en vitaminas. La zanahoria es deliciosa en vitaminas. Ya no tienen el significado igual que el anterior. Entonces, como ha cambiado, es relativo. Veamos en lo absoluto. Lo tengo que cambiar y va a significar lo mismo. A ver, veamos. Utilicé un bolígrafo para firmar. Utilicé un lapicero para firmar. Mm, Mi alumno escribe con un lapicero. Mi alumno escribe con un bolígrafo. Significan lo mismo en cualquiera de las oraciones. Entonces son absolutos. Caminando me caí en un hueco. Caminando me caí en un hoyo. Ayer mi pelota se cayó en un hueco. Ayer mi pelota se cayó en un hoyo. Metí mi mano a un hueco muy profundo. Metí mi mano a un hoyo muy profundo. Siguen significando lo mismo en cualquier contexto, pero en el relativo, en el inicio parece que significan lo mismo, pero si le voy poniendo contextos, diferentes ejemplos, ya no significan lo mismo. Veamos ahora lo que corresponde a algunos ejercicios. Relaciona las siguientes palabras con su correspondiente sinónimo. Muy bien. Dice, deprecar, óbice, lobrego e impoluto. Son palabras que tienen varios significados. Muy bien, veamos. La primera, oscuro, tenebroso, sombrío, melancólico y triste. La vida es muy oscura, es muy tenebrosa, muy sombría. Listo. Esto significa lobrego. ¿Sí? Significa lobrego. Entonces sería la C. Vamos con la siguiente. Implorar, suplicar, rogar, in- impetrar, instar. Listo. Esto sería deprecar, muy bien. Nítido, claro, vitrio, limpio, que se puede ver con claridad, sería impoluto, muy bien. Y por último, el que nos quedaría sería contienda, litigio, rencilla, que sería óbice, obstáculo, pleito, muy bien. Entonces, de esta forma es como hemos aprendido acerca de los sinónimos absolutos y los sinónimos relativos. Son muy importantes conocerlos y del mismo modo poder aprender de ellos. Como lo hemos aprendido a través de ejercicios, a través de del contexto, a través de la teoría y cómo lo vamos a poner en práctica tanto en nuestro libro de actividades como en el libro de razonamiento verbal. Las páginas que ya vamos a indicar podemos aplicarlo en estos dos libros porque tenemos el mismo tema. Muy bien, entonces de esta manera hemos concluido la sesión del día de hoy. Una sesión muy importante, muy interesante que nos va a ayudar a aumentar nuestro léxico. De esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje.